Muy buenos días. Estas son reflexiones domingueras con el Dr. Ernesto Coop y hoy es el 24 de mayo de 2026. El texto de hoy se encuentra en Nahum 1, versículo 3, 6 y 7. El Señor es lento para la ira, pero grande en poder. El Señor no deja sin castigo al culpable. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son los polvos de sus pies. ¿Quién podrá resistir su indignación? ¿Quién podrá soportar el ardor de su ira? Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Nahum quiere decir consuelo o confort. Al leer mucho de la carta de Nahum, uno tiende a preguntarse, ¿para quién hay consuelo? Nahum empieza declarando el nombre de Dios 5 veces, el Señor, con descripciones de 3 de sus atributos. Celoso, versículo 2, lento para la ira, versículo 3, y grande en poder, versículo 3. El celo de Dios tiene que ver con su justicia y rectitud y el hecho de que no tolera la injusticia castigando al culpable. Aunque no lo entendemos completamente, no hay contradicción entre el amor de Dios y su justicia. Aunque ama al pecador, no tolera el pecado. El celo de Dios se justifica porque Él es nuestro creador y por ende le pertenecemos, y nos ha redimido y nos ha rescatado. Por eso deberíamos amarlo. Decir que Dios es lento para la ira implica su gran paciencia, una paciencia que siempre existe en el contexto de su obra redentora, que empezó en el Éxodo. El hecho de la gran paciencia de Dios no implica que no tiene poder, porque grande es su poder. Con su poder Dios va a consolar a los que han sufrido mientras castiga a los culpables. Según Nahum, Dios, como creador y amo de la creación, también trabaja por medio de su creación. Cuando Nahum habla de su creación, me recuerda mucho del Salmo 46, donde la presencia de Dios impacta la creación. Ya que el poder de Dios no tiene límite, no hay quien pueda resistirlo. Pero en medio de todo, la bondad de Dios no se olvida. Según Nahum, o Dios es un refugio y una confianza, o es alguien a quien se opone y que persigue a sus oponentes. La bondad de Dios se declara con 3 frases muy familiares. Bueno es el Señor. Muchas veces se expresa esto en el contexto de sufrimiento o rebeldía. Es refugio en el día de rebeldía. Frecuentemente se expresa como un lugar seguro para esconderse del enemigo. Y conoce a los que en él confían. Muchas veces implica la protección paterna del padre en cuanto a sus hijos. Una tarea para la semana. Nuestro texto afirma tanto el amor y paciencia de Dios como su poder y su celo para la justicia. La pregunta para nosotros tiene que ver si estamos de su lado o actuando en su contra. El texto aclara la diferencia en cuanto a la respuesta de Dios a los dos. ¿Puedes decir que confías en Dios, que Él es su refugio? ¿O vives en rebeldía contra Dios, esperando su castigo e indignación? Espero que puedas decir que eres hijo de Dios, redimido por Cristo en la cruz del Calvario. Nuestro texto de nuevo. El Señor es lento para la ira, pero grande en poder. El Señor no deja sin castigo al culpable. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. ¿Quién podrá resistir su indignación? ¿Quién podrá soportar el ardor de su ira? Bueno es el Señor, el refugio en el día de la angustia, y conoce a los que en él confía. Nahum 1, versículo 3, 6 y 7. Que tengan un excelente domingo, que Dios les bendiga y hasta la próxima.